Hola, mi nombre es Ashley Carolina Hostos Delgado y el día de hoy junto con mi grupo les vamos a contar acerca del libro 4 del Contrato Social de Rousseau. Este nos cuenta cómo las personas y la sociedad deben someterse a la voluntad general y esta en sí busca el bienestar de todas las personas. Teniendo en cuenta la paz, la unión y la igualdad, estos se convierten en enemigos en sí de la sutileza política. En un pueblo o en un territorio en que los hombres sean rectos, no se tienen por qué otorgar leyes tan fuertes, sino aquellas leyes universales. Pero un Estado se comienza a debilitar en el momento en que el interés particular prima por encima del interés colectivo. Esto mismo genera controversias y oposiciones entre aquellos que están dirigiendo tal Estado, por lo cual no debe permitirse que suceda tal cosa. También nos dice que el pacto social, por su naturaleza, exige un consentimiento unánime, porque es el acto voluntario del mundo, teniendo en cuenta que nadie se puede someter, es decir, nadie está obligado a cumplirlo. Asimismo, no se obliga a cumplir las leyes que se están estipulando, aunque generalmente quien viva dentro de tal territorio debe regirse por las leyes que están allí establecidas. Pero si tales leyes no son cumplidas, se establece un castigo, debido a que, como tal, no se puede obligar a las personas a cumplir dichas leyes. Asimismo, cuando se presenta una ley ante una asamblea, se debe preguntar si la voluntad general está de acuerdo con la misma, porque si tal ley no cumple con la voluntad general, se está generando un abuso. Asimismo, si existe alguien que no está de acuerdo con la voluntad general, debe someterse a la misma, debido a que no se puede primar el interés particular por encima de la voluntad general. Asimismo, dentro de las asambleas, entre más las opiniones lleguen como a un acuerdo, nos quiere decir que está primando la voluntad general. Pero si dentro de la misma se presentan discusiones y demás, nos demuestra que es el interés particular quien está primando y también nos demuestra la decadencia del Estado. También nos dice que el pacto social es la asociación civil y el acto más voluntario del mundo, diciéndonos que todos nacemos libres y no estamos sujetos a muchas cosas. Y aquellos que se opongan al mismo se podría decir que son ciudadanos incomprendidos, pero que esto mismo no invalida el propósito del contrato. También podemos ver que los ciudadanos son conscientes de todas las leyes, estén o no de acuerdo con ellas, sabiendo que si incumplen alguna, se les castigará. Buenas tardes, mi nombre es Ángela y les hablaré sobre el tercer apartado del cuarto libro del Contrato Social de Rousseau. El sufragio por la suerte es de la naturaleza de la democracia. Montesquieu. Como muy bien se habla en este tercer apartado, trata el tema como lo que es la democracia, el hecho de elegir y pues de igual manera ser elegido. Y que esto va más que todo por suerte, la suerte de que alguien más nos elija para representar como tal a lo que es la sociedad, en sociedad pues dentro de un territorio. Sin embargo, también se decía algo muy interesante sobre a lo que llamamos la aristocracia. Cabe tener en cuenta que la aristocracia es aquel sistema político en el cual es encabezado por aquellas personas que son muy destacadas en en este caso, pues en la política. Entonces, básicamente decía también de que la democracia es como esa igualdad de condiciones que tiene el ser humano en vivir en sociedad. Sin embargo, cabe resaltar que esas elecciones tienen inconvenientes en la cual pues es una verdadera democracia, donde todos siendo iguales, en las mismas costumbres, en los mismos principios, en la misma realidad social, podría llegar a ser casi indiferente, pero igual no existe una democracia verdadera. Cuando la elección y la suerte se encuentran mezcladas, la primera que debe llenar los lugares que existen en esta capacidad propia son, por ejemplo, ciertas situaciones de aquellos que bastan en un buen sentido entre la justicia, la integridad y entre otros cargos en lo que menciona el libro como cargos de judicatura. Porque en un Estado debe estar bien constituido con esas cualidades que son comunes para todos los ciudadanos.
Ahora les hablaré sobre el cuarto apartado del libro de Rousseau. Este habla sobre los comicios romanos. ¿Qué son los comicios romanos? También son conocidas como las asambleas romanas. Estos son como un grupo de instituciones que son totalmente principales y esenciales en lo que era el gobierno de la antigua Roma, que claramente da pues con su nacimiento del Senado romano. Y eran aquellos principales órganos que representaban políticamente al pueblo romano, ¿sí? La diferencia entre las cámaras legislativas modernas a estos es que son cuerpos representativos que combinaban pues, los poderes y funciones como actualmente las conocemos en la división de lo que actualmente vemos como rama legislativa, rama judicial y rama ejecutiva. Pues decía que lógicamente junto con los cargos que elegían mediante las elecciones, porque pues en Roma hubieron leyes que permitían pues las elecciones de aquellas personas que van a ser parte de las asambleas romanas. La magistratura romana, durante la monarquía, el Senado era una cámara deliberativa y pues como tal no poseía poderes legislativos ni jurídicos, pero con el tiempo se convirtió en el centro del poder político. Entonces, pues básicamente lo que trata de dar a entender es que se distinguen también tipos de asambleas como los comitia y los contio. Y bueno, lo que habla Rousseau respecto realmente a esto es que la distinción de estos poderes le ayudó a Roma a la conservación de las costumbres y como tal del crecimiento del imperio. Y por último, y para terminar mi intervención, hablaré sobre el apartado número 5 del tribunado. Bueno, en este capítulo se establece que cuando no hay una proporción exacta entre las partes que constituyen el Estado o existen causas indestructibles que alteran las relaciones estatales, se instituye una magistratura particular que no forma cuerpo como las demás y que se vuelve a colocar a cada término de su verdadera relación y que constituye un enlace y pues bueno, en este caso se llamará tribunado, que es el conservador de las leyes y del poder legislativo. Sirve para proteger al soberano contra el gobierno como lo hacían en Roma, pues cuando estaban los tribunos del pueblo. Y de igual manera para sostener al gobierno contra el pueblo, como lo hacía en ese entonces en el Consejo de los 10. También en ocasiones para mantener el equilibrio de ambas partes, como los éforos en Esparta. Da el ejemplo el libro en este apartado. También aclaraba que el tribunado no es una parte constitutiva de la ciudad y no puede tener una parte del poder legislativo ni ejecutivo, pero que por esta misma razón no pudieron hacer nada pues para impedirlo del todo. Yo soy Nicole y continuando con el tema, hablaremos sobre la dictadura y la censura. Una dictadura es una forma de gobierno en la que un solo individuo o un grupo pequeño de ellos sostiene el poder absoluto sobre el Estado de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. Implica que el poder político se ejerce de manera autoritaria, vertical, sin espacio para el debate ni el disenso político, y por lo tanto tampoco para el ejercicio de la democracia. Las dictaduras pueden instaurarse de maneras muy distintas, algunas incluso llegando al poder democráticamente, otras a través de revoluciones, guerras civiles o golpes de Estado. Pero incluso si su origen es legítimo y democrático, las prácticas autoritarias y el poder y el desbalance de poderes que implica toda dictadura impide su remoción del poder y a veces incluso su sola denuncia. Es de vital importancia añadir que el término dictadura proviene del dictador, que es la persona que detenta el poder político de los gobiernos de esta naturaleza, y esta palabra a su vez proviene del latín dictator, término que se empleaba en la antigua República Romana para designar a los magistrados que frente a una amenaza militar o una crisis extraordinaria eran investidos de poderes especiales y absolutos, es decir, ilimitada dentro del Estado. En general, toda dictadura se caracteriza por poder político absoluto e ilimitado, suspensión de las garantías constitucionales, manejo autoritario de los poderes del Estado, anulación o disolución de las instituciones democráticas y pérdida del Estado de Derecho. Las dictaduras pueden ser de distinto tipo, ya que son creadas según el deseo y las necesidades del grupo que asume el poder absoluto. No existen reglas ni manuales para gobernar dictatorialmente.
pero en base a sus semejanzas podemos distinguir entre dictadura militar, dictadura personalista, dictadura monárquica, dictadura del proletariado y dicta blanda. En lo que concierne a la censura, esta es un proceso mediante el cual se analiza y que examina una información u obra destinada al público, eliminando las partes que vayan en contra de los valores y principios que el censor haya establecido. La censura es una práctica muy común de los regímenes no democráticos. El censor es el gobierno, la persona o el organismo competente que visualiza la obra o aquello que se quiere mostrar al público y elimina las partes o secciones que atenten contra los valores políticos, morales o religiosos que promueve el régimen. De la misma forma, hay censura en regímenes democráticos. En este escenario suele darse, en su mayor parte, sobre publicaciones satíricas o que atentan contra la legalidad vigente. En cualquier caso, la censura explícita realizada por el censor debe estar respaldada legalmente. Una forma indirecta de censura podría ser la de remover de su puesto a un periodista de un medio público por su excesiva crítica al gobierno. Entre los tipos de censura más destacados nos encontramos con la censura total, la censura parcial y la autocensura. Asimismo, podemos diferenciarlas entre censura directa e indirecta. Finalmente, si hablamos de emisión de censura, la censura tiene otro significado. Se trata de un procedimiento legal por el cual se procede a la destitución del gobierno de un estado u otro territorio determinado. Capítulo 8. De la religión civil. La humanidad desde el principio solo ha considerado a los dioses como reyes. Esto llevó a que solo tuvieran un gobierno teocrático, un gobierno basado en las religiones, en las creencias. Esto llevó a un razonamiento de justicia, en la que las personas pensaban si los semejantes podían ser considerados como señores, como dioses, y alabarse a ellos como si fuesen un dios. De estos acontecimientos que han habido, en los que las civilizaciones han considerado a las personas como dioses, han dividido muchos pueblos, ya que cada uno tiene creencias diferentes, no todos llegan a la misma conclusión de tener los mismos dioses. Muchos de estos dioses pueden ser llamados de diferentes maneras, pero en la actualidad podemos darnos cuenta que muchas de las características de todos estos dioses, así como lo es Moloch, Saturno, Cronos, Júpiter, Zeus, Bala, todos estos tienen mismas características con nombres, pronombres diferentes, pero todos se caracterizan y tienen similitudes. Esto no lo podemos ver reflejado en el paganismo, ya que a ellos, al tener sus propios dioses y sus propios cultos, no podían distinguir las leyes de los dioses. Todas las guerras políticas se relacionaban a lo teológico, no podían distinguir cuál era la diferencia entre una cosa y otra, ya que ellos se dejaban guiar sobre los dioses, sobre sus reyes. Estos dioses tenían una distinción muy diferente, y es que ellos se distinguían por los pueblos, por las limitaciones nacionales. Un dios no tenía poder sobre el dios de otro pueblo. Pero en eso también podemos resaltar que los dioses no eran dioses celosos, los dioses paganos no eran dioses celosos. Pero en los romanos, este pueblo llegó a esclavizar muchos pueblos y a llegar a imponer sus normas, sus leyes y sus creencias a los ciudadanos. Primero sometían a los dioses que ellos tenían, o sea, los reyes, para luego someter al pueblo a creer en las creencias que tenían los romanos. Eso también lo podemos ver reflejado en Moisés y los dioses del pueblo hebreo. Estos prestaban algunas veces estas ideas de hablar del Dios de Israel y consideraban a los dioses de los pueblos caneos como pueblos consagrados en la destrucción. Por eso estos dioses eran nulos, no eran válidos para ellos, y ellos sentían la necesidad de reemplazar a estos dioses y estas creencias por las de ellos mismos, por las de los dioses de los pueblos hebreos. Esto también lo podemos destacar en el hecho de que los hombres no combatían por los dioses, sino lo podemos ver reflejado como en Homero. Los dioses eran los que combatían por los hombres, los dioses eran los que peleaban por tener el derecho a que alguien les hiciera un altar, les hiciera reverencias hacia ellos. Después de todas estas guerras,
llegó un punto importante de la religión y de la religión cívica, de la religión civil. En estas circunstancias llegó el momento en el que apareció en la imagen el nombre de Jesús, que vino a establecer sobre la tierra el reino espiritual, el cual separaba el sistema teológico del sistema político. Hizo que el Estado dejase de ser uno y originó divisiones intestinas. Esto durante mucho tiempo y aún en la actualidad se ha visto que agita, que remueve las creencias que tiene el pueblo cristiano. En cierto momento los paganos siempre tuvieron miedo de que la religión cristiana tomara un aspecto más violento, se llevara hacia la antigüedad, en la que había un jefe muy violento y muy posesivo. En el Estado cristiano siempre ha habido un doble poder perpetuo entre el conflicto de los conflictos jurisdicción, en el que siempre hubo dos poderes representantes, que uno era el príncipe y el otro era las leyes de los civiles. Y nunca se ha sabido si en verdad el señor o el sacerdote era el que estaba obligado a obedecer las leyes o las leyes eran regidas por estos mismos. Esto siempre se vio reflejado especialmente en Europa, en la cual el poder cristiano, el Estado cristiano siempre se vio reflejado, siempre ha cambiado o ha estado presente, pero siempre ha tenido un poder importante. Esto vino a cambiar también con Mahoma. Tuvo aspiraciones muy sanas y en el sistema político que él planteó, tanto sus sucesores como él proveyeron de unas buenas sucesiones y buenos frutos que dieron poder a este pueblo. Pero asimismo, cuando se vio el florecimiento de los árabes y se vieron convertidos en personas más cultas, más corteses, más blandos, con más valores, fueron doblegados por los bárbaros. Y estos hicieron una división entre los poderes y volvió a comenzar lo mismo que llevamos viendo este tiempos anteriores. Ahora bien, hablaremos de las clases de religión. Se dividen principalmente en dos. La primera es una religión que no es ambiciosa, en la que los dioses no te piden altares, no te piden como ese adoramiento que ellos siempre exigieron. Piden ser unas buenas personas morales, cívicas. Se dice también que son los deberes ciudadanos. También llegó la segunda parte de la religión, que es la religión que sí te exige todo lo contrario. Es una religión muy envidiosa, en la que te pide que tú sigas al pie de la letra las normas que te exigen tus dioses. Capítulo 9, conclusión. Teniendo en cuenta el Estado y sus verdaderos principios y por dónde empezó y en la fundación del Estado con sus bases, deberíamos considerar la fundación del Estado en ambas las relaciones externas. Esto lleva a decir que es relación directamente con la gente, con el comercio y con las guerras y las conquistas. El derecho público. Todo esto nos lleva a pensar en un nuevo objeto de estudio y es demasiado amplio, pero debemos siempre intentar mirarlo más hacia la proximidad que tenemos nosotros mismos. Y esta fue toda la presentación a cargo de Ashley Carolina Hostos Delgado, Ángela Dayana Pulanía Javela, Cristín Sosa y Nicole Andrea Urrea para el trabajo de Constitucional. Muchísimas gracias por la atención prestada.